Buenos días, buenas noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia en esta clase relativa a la ética y la función judicial, las nuevas perspectivas éticas de la justicia. Vamos a empezar diciendo que esto lo vamos a vincular con la clase del día de mañana, que es la conferencia final, y trataremos el aspecto relativo a la ética y la democracia, la relación simbiótica que existe entre ética y democracia, que la platicamos, ¿no?, en algún momento en este diplomado, y cómo esto también vincula a la función jurisdiccional, no nada más porque la parte jurisdiccional incorpora, lo vamos a ir viendo, ¿no?, una serie de valores, una serie de axiomas en torno a la convivencia democrática, sino también porque producto de las transformaciones sociales hay distintos escenarios en los cuales nos encontramos problemas, digamos, ¿no? Problemas de convivencia democrática, problemas propios de los sistemas y de cómo se han diseñado, y entonces, ¿cuál es el papel que ahí jugaría la justicia? Además, enfrentados, de alguna manera, ¿no?, enfrentados a un escenario en donde los poderes judiciales, que han desempeñado una función, yo diría preponderante, ahorita vemos eso, ¿no?, una función preponderante en la construcción de la democracia más allá de los procedimientos, pues estamos también viendo, ¿no?, reformas legislativas, y no necesariamente solo me refiero al plan B, ¿no?, reformas legislativas que pretenden acotar la función jurisdiccional. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, también la jurisdicción en este papel democrático como condición de posibilidad para, eh, para construir un debate democrático, ¿no? Para proveer insumos de un debate democrático. Entonces, vamos a verlo desde varias vías. Primero, los escenarios de la justicia. Luego vamos a abordar la idea esta de los poderes judiciales y la democracia en la construcción del sistema de justicia electoral mexicano. Y luego esta parte de la vertiente, digamos, de la justicia abierta como una manifestación de posibilidades de diálogo democrático, y nuevamente con la idea de los poderes judiciales, porque el día de mañana vamos a tratar en la conferencia final de responder a la pregunta de la legitimación del juez constitucional, ¿no? Que es una pregunta que no creo que sea ociosa desde ningún punto de vista, en tanto que, como iremos viendo, ¿no?, los jueces, las juezas en las democracias contemporáneas han adquirido un papel fundamental, ¿no? Entonces, vinculado con esto, viene la idea de la función, digamos, contramayoritaria, y por qué podrían y hasta dónde tendrían que ejercerla, ¿no? Y esto, insisto, a la luz de una serie de reformas jurisdiccionales que de alguna manera acotan ese poder. Entonces, bueno, vamos planteándolo de esta manera, ¿no? Eh, entonces, la primera parte relativa a nuevos escenarios de la justicia, y luego vamos viendo, voy vinculándolo a la construcción de la justicia electoral por parte de la judicatura, propiamente del Tribunal Electoral, y con ello la ampliación de la democracia en un sentido sustantivo. Luego lo vamos a hacer más grande, ya no solo la parte, digamos, electoral, sino como toda norma y todo tribunal democrático tendría una serie de parámetros para hacerlo. Es decir, el hecho de que hayan sido nombradas las y los juzgadores dentro de procedimientos ciertos, no garantiza que sus resoluciones sean democráticas, pero lo serán
en la medida en que se adscriban a una serie de valores, digamos, que son centrales para la democracia, ¿no? Entonces, con ello, vamos a comenzar hablando de esta parte de la que algunos autores llaman la moralización de la política y la juridización de la moral, ¿no? De la vida social y política, que resultan fenómenos, ¿no? Llamativos de la época del final del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Son fenómenos que su significado, desde luego, entraña bastante ambigüedad, pero que es una evolución, ¿no? Que son síntomas del final de los resabios, digamos, anacrónicos de épocas arcaicas, ¿no? Transmitido a las repúblicas por la tradición monárquica de la modernidad, según la cual el Estado y los gobernantes, como el rey, no están sujetos a los códigos morales de los gobernados, ¿no? Ni a la justicia, porque el soberano no litiga en un tribunal formado por sus súbditos, ¿no? Actualmente las y los políticos, en cambio, ¿no? Deben pagar caro las inmunidades que mantienen el ejercicio de la función pública, transitando durante años por los despachos de los jueces después de haber fenecido sus mandatos. O sea, la clase política, digamos, está bajo sospecha, ¿no? No, prueba de ello es la cantidad de procesos judiciales en México y en otras partes del mundo que se siguen y se han seguido en contra de funcionarios del más alto nivel. Y quizás el ejemplo contemporáneo, bueno, de estos días más emblemático, pues es el proceso a el expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta sospecha, ¿no? Y la clase política, desde luego, sabe que se encuentra bajo escrutinio público, ¿no? Hay quienes dentro de esta clase política, ¿no? Se defienden acusando que los jueces buscan notoriedad mediante el procesamiento, perdón, de los hombres públicos, o de lavar su propia trayectoria, intentar legitimarse, llevando a prisión a los mismos personajes a los que deben su carrera y a quienes protegieron mientras estaban en el poder. No digo que sea así, digo que esta es la respuesta, ¿no? Y en algunos casos puede seguro ser así, ¿no? Hay varios ejemplos, digamos, de los últimos años de jueces que han tratado, algunos con mayor éxito que otros, de llevar ante tribunales, inclusive internacionales, ¿no? A diferentes actores, actrices, políticos, ¿no? Me viene a la mente el juez Garzón, ¿no? En España, que juzgó a Pinochet y después fue acusado de prevaricación, prevaricato, ¿no? Y bueno, una serie, pues, de medidas en donde se visibiliza esta tensión, pues, ¿no? Entre la judicatura, el Poder Judicial, y quienes antes no habían sido juzgados por los poderes judiciales, ¿no? Eso por un lado, digamos, la parte de las acusaciones, aquellas que han sido perseguidos, pero por otro lado también está la parte política en sentido más amplio, ¿no? No solo de las sospechas fundadas y algunas de ellas infundadas respecto del actuar de las y los actores políticos, sino de estas reconfiguraciones que observamos en los órdenes democráticos contemporáneos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto a lo largo de estos últimos decenios, de estas últimas décadas, un modelo democrático que yo considero se ha ido resquebrajando, ¿no? Se ha ido deshaciendo de alguna forma y reconfigurando. No necesariamente para mal, ahorita vemos esa parte, ¿no? ¿Qué había pasado? Como saben ustedes, la historia mexicana de un tipo de transición democrática, y aquí vamos a ir insertando la parte de la justicia electoral como constructora de la democracia, era relacionada con la división de poderes, ¿no? La democracia de tipo Montesquieu, la democracia que había pensado en el federalista Madison, ¿no? Que pues atendía a una necesidad de limitar al poder ejecutivo. Y en América Latina
había sido particularmente un debate que suscitaba mucha atención por las y los estudiosos a la hora de limitar al poder ejecutivo, ¿no? Por un lado, derivado de los gobiernos, digamos, así llamados populistas, de los años 70, de los gobiernos de hombres fuertes, ¿no? Y había toda esta imagen, ¿no? Que quería desterrarse en los acuerdos democráticos y limitar el poder al poder ejecutivo mediante las funciones del legislativo por un lado y con el poder judicial desde otro punto de vista, convirtiéndolo en poderes contramayoritarios, ¿no? Sobre todo el poder judicial, la facultad de declarar leyes inconstitucionales y la facultad de convertirse en un equilibrio conjuntamente con los organismos constitucionales autónomos. Este fue un diseño, digamos, institucional que fue más o menos exitoso. Yo digo que menos exitoso de lo que a veces se presenta en la literatura especializada, pero que finalmente construyó un cierto tipo de modelo democrático en donde lo que era importante era delimitar las funciones de cada uno de los poderes y acotar el poder del poder, valga la redundancia, de los ejecutivos, ¿no? Es decir, construir ejecutivos menos fuertes y que tuvieran una serie de candados en cuanto a su actuación. Eso, entonces decía, supuso pues un orden institucional que se conjuntó con la idea también institucional del cambio democrático. El cambio democrático pasaba por, nuevamente, las instituciones, ¿no? Estas acotaciones, esta distribución de competencias, una serie de libertades, ¿no? Libertades políticas fundamentales, muy de la mano del liberalismo norteamericano, ¿no? Y, por otro lado, un sistema de partidos, pues más o menos competitivo, más competitivo en términos reales, ¿no? En donde hubiera posibilidades para cada uno de los partidos de ganar en la contienda. Y ahí se reducía lo democrático, ¿no? Inclusive la transición democrática ha sido definida a partir de este momento histórico, me refiero a México, ¿no? En donde pierde la presidencia el revolucionario institucional, precedido, claro, de reformas legislativas no menores que construyeron de alguna manera las facultades y a las instituciones que dieron que permitieron que hubiera ese cambio político, ¿no? Pero a ver, en términos de democracia, pues lo que teníamos era una democracia formal, ¿no? Partidos políticos, competencia, y reglas más o menos claras para el acceso al ejercicio del poder. Pero vienen dos cosas interesantes, ¿no? Una que tiene que ver con esto que les decía, la construcción de los derechos por parte de la justicia electoral. Toda la trayectoria, en realidad, de la democracia, ya sea en su vertiente legislativa, ya sea en su vertiente jurisdiccional, tiene un origen, que son los conflictos sociales, ¿no? Y la trayectoria de cualquier democracia. Si hacemos caso a Max Weber, cuando dice que la democracia nace cuando nacen los partidos políticos de masas, porque las masas, y él se refería propiamente a los obreros, les son reconocidos derechos políticos y pueden con ello más o menos inclinar la balanza, ¿no? En la toma de decisiones, tener unos asientos de representación, incidir un poco en la política pública, limitar el poder, en ese caso, de la aristocracia en Inglaterra. Entonces, esto proviene, ¿no? De una serie de disputas, digamos, en otro orden, ¿no? En el orden social, que cristalizan en esas reformas. En el caso mexicano no es diferente, ¿no? Nuestra justicia electoral fue construyéndose poco a poco, ¿no? A través de reformas que eran producto de conflictos variados, ¿no? No necesariamente solo una respuesta a, pero también,
una respuesta a esos conflictos, ¿no? Es decir, no fueron nada más las concesiones graciosas de los regímenes los que construyeron autoridades e instituciones electorales que permitieron que hubiera esto, ¿no? De manera muy discreta, yo diría, ¿no? Primero representación plurinominal con la reforma del 77, luego con la reforma de 86, pues un tribunal de lo contencioso electoral que tenía algunas facultades ahí acotadas, una reforma del 91, que pues instituye por primera vez al Instituto Federal Electoral y ciudadanizándolo poco a poco hasta llegar a la reforma del 96, que supone otros cambios, ¿no? Y cada una de estas reformas con su propia conflictividad, ¿no? Producto de esa conflictividad. La reforma del 96 es importante porque es la que incorpora al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación y lo convierte en un tribunal constitucional. Como tribunal constitucional, entonces, yo entendería o entenderíamos para efectos de esta clase que hay una reconfiguración, una primera reconfiguración de la democracia, no solo en los procedimientos, sino en una parte sustantiva, porque el Tribunal Electoral, al tener esta noción de tribunal constitucional, tiene facultades para construir derechos sustantivos y derechos adjetivos, ¿no? Es decir, tanto procesales como derechos personales o subjetivos públicos, ¿no? Y esa va a ser la trayectoria que siga a partir de 2007 la justicia electoral. Pero no se queda ahí, porque va transformándose todo el sistema de justicia mexicano. E igualmente, de manera legislativa, por un lado, que no es ajena a las demandas, digamos, de la sociedad, demandas políticas, que no necesariamente político-partidistas, pero demandas políticas, digamos, de la comunidad política, que van construyendo derechos. Entonces, aquí entenderíamos, pues, que la justicia dentro de un sistema democrático también es una forma de dar respuesta a las demandas sociales, ¿no? Una respuesta jurídica que construye derechos, ¿no? Entonces, ha habido como distintas trayectorias y en todas las democracias ha sucedido más o menos así, ¿no? Si trazáramos un esquema general, diríamos, hay una primera etapa que es una etapa procedimental, en donde las sociedades democráticas comienzan a tener instituciones que de lo que se aseguran es de que haya competencia político-electoral con reglas claras, que permitan la renovación del poder público de manera periódica, que ésta sea cierta y que sea reflejo fiel de las votaciones, ¿no? Instituciones que cuenten los votos, que organicen las elecciones y que diriman las controversias de haberlas, ¿no? Y hay varios modelos en ese sentido. Eso en cuanto a lo electoral, pero resulta que no solo es la parte electoral en donde vamos a ver la democracia. En Italia, y me gusta luego poner ejemplos que no sean nacionales para no tener estos problemas que luego se suscitan cuando uno pone ejemplos nacionales polémicos, aunque desde luego hablaré de algunos ejemplos nacionales, ¿no? Pero entonces, cuando Italia se convierte en una república en el 46, después de un referéndum, lo que empieza a verse, ¿no? Es cómo se construyen derechos sustantivos para las personas que implican igualdad material, no solo jurídica, ¿no? Es decir, la igualdad jurídica puede estar expresada en la Constitución o en la ley, pero no tener manera de materializarse. Entonces, una de las primeras conquistas jurídicas, y que también sucedió en España, cuando termina el régimen franquista, fíjense, es un derecho familiar, que no es un derecho electoral, es un derecho político, ahorita vemos por qué, pero es un derecho de índole familiar, que es el derecho al divorcio, ¿no? En Italia la trayectoria fue muy interesante, porque comienza cuando en pocos años después de la redacción de la Constitución, y pensemos Italia en los años 40, el 46 es cuando se convierte en república, pues era un estado bastante religioso, ¿no? Y entonces en la Constitución estaba la idea del matrimonio indisoluble, ¿no? Con estas reminiscencias religiosas, democracia, laicidad, ¿no? Pero bueno, con esas reminiscencias religiosas,
en donde decían, pues el matrimonio, esta sentencia judeocristiana, ¿no? De lo que algo así dicen, ¿no? Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, una cosa así. Entonces estaba más o menos así expresado en la Constitución y en ese momento borran por un voto, ganan esa reforma constitucional en donde reforma la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Es decir, ya no dicen que el matrimonio es indisoluble, nada más dicen que el matrimonio es la unión de hombre y mujer en ese momento. Por eso me interesa la trayectoria de esto, ¿no? Como un derecho democrático, más allá de solo los procedimientos electorales a los que ahorita me referiré, y luego a la comunicación como otra vertiente, y luego a los retos que enfrentan desde otras índoles políticas. Pero primero hay que hablar de cómo fue construyéndose, cómo la justicia fue permeando en diferentes espacios y cómo se enfrentan a distintas resistencias en esas construcciones, ¿no? Bueno, entonces, esa primera reforma constitucional posibilita que en los años 70 se establezca el divorcio como un derecho, ¿no? ¿Qué pasa con estas figuras, como el matrimonio y el divorcio, ¿no? Su contraparte, pues que suponen una noción de orden social, ¿no? Que suponen la protección de un determinado tipo de relaciones en detrimento de otras, digamos, ¿no? Entonces, esas primeras conquistas de derecho civil, de derecho familiar, van extendiéndose, ¿no? Después de las reformas que permiten el divorcio, que en Italia, además, una vez que se aprueba la ley, quienes se oponían a su aprobación mandan un referéndum que lo prevé la Constitución italiana, un referéndum aprobatorio, un mecanismo de participación ciudadana para que la ciudadanía decida en definitiva si querían que subsistiera esa reforma que permitiera el divorcio o no, y gana por una mayoría más o menos amplia el sí al divorcio, ¿no? Entonces, como una manera ahí de legitimar esa decisión. Bueno, y en México, aunque no estaba tanto ese problema, porque el divorcio se instituye desde los años 20, me parece, en el Código Civil, pero sí tuvimos otro tipo de problemas en términos de representación, y es ahí donde me interesa la parte de la transición, y ahorita voy a los derechos políticos, no solo electorales, ¿no? Entonces, decía, ¿no? La trayectoria es, construimos sistemas electorales, sistemas competitivos, y luego vienen conquistas de derechos más allá de estos, ¿no? Entonces, en México, el tránsito democrático supuso esto: competencia entre partidos, instituciones, ciudadanización y un partido distinto al hegemónico que pudo ganar el poder ejecutivo, retenerlo un sexenio, luego regresar y luego una nueva transición en 2018, ¿no? Bueno, eh, pero lo que sucede en el caso de la justicia electoral es que yo me atrevo a decir, apenas en 2015, por ahí, empezamos a ver la transición en toda su extensión, porque ya no se piensa únicamente, aunque este es uno de los problemas que enfrentará esta democracia y en otras, la justicia, ¿no? Y ahorita vamos a otras vertientes: justicia civil, justicia penal, ¿no? Porque son distintos retos los que van provocándose derivado de cambios políticos, que ya decía, las democracias pues se transforman primero en los años 90 y ahora vemos otro tipo de transformaciones a las que me referiré, ¿no? Primero estamos ahorita en estos cambios institucionales que se convierten en cambios jurisdiccionales, ¿no? En cuanto hacia la construcción de derechos que pueden darse por vía legislativa o por vía jurisdiccional. Entonces, decía, en México no es hasta 2015, por ahí, cuando empezamos a ver la materialización de la verdadera transición. ¿Y por qué lo digo? Porque una transición democrática, desde un punto de vista de social, digamos, pues no podría conformarse con que haya partidos políticos cuando estos partidos, ¿no? No reflejan la pluralidad social. Una de las características de la democracia o de las democracias contemporáneas
ya les decía, que tienen, además de una arquitectura institucional, ¿no? Instituciones, tienen una parte de valores. Y uno de los valores centrales de las democracias, aunque se está viendo enfrentado desde distintos ámbitos, ¿no? Todos ellos políticos, es la pluralidad, ¿no? La pluralidad que implica entonces, ¿no? Que haya las diferentes formas de ser y de hacer que se tengan como legítimas, que se les dé la debida representación, ¿no? Tanto en los congresos, en los órganos de toma de decisiones, como en un sentido más amplio, inclusive hasta discursivo, ¿no? Estas pugnas que existen por cambiar ciertas formas lingüísticas, que yo no me parece que sean ningún tipo de imposición, sino simplemente una manera discursiva de reclamar un tipo de inclusión, ¿no? Entonces, pluralidad e inclusión de todos los grupos sociales que van emergiendo, ¿no? Y que van reivindicando para sí derechos, tanto políticos en sentido estricto, ¿no? Que los partidos políticos las contemplen en sus candidaturas, que se reflejen en los órganos de representación, como representación en sentido amplio, que incluye a todas las esferas sociales, ¿no? Inclusive discursivas, decía, ¿no? Televisivas, etcétera, ¿no? Entonces, eso comienza a materializarse hasta bien entrado el siglo XXI. En realidad, ¿no? Mediante las acciones afirmativas, en materia de paridad de género, en materia de derechos indígenas o de las comunidades eh, previas, digamos, al Estado mexicano, eh, a las personas de la comunidad LGBTIQ+, a las personas afrodescendientes, ¿no? Reconociendo entonces que la nación mexicana es plural. ¿Y a qué voy con esto? Que la transición de los años 90, o de finales de los años 90, principios del siglo XXI, pues omitió esa parte, ¿no? Era una transición que en realidad supuso un cambio de siglas, ¿no? Un cambio de partido, no es menor, pero eso definitivamente no podríamos que pensar que es democrático en términos de que, y esto ya lo había dicho, ¿no? Pero, digo, no en esta sesión, pero en alguna sesión que tuvimos, ¿no? Que la mayoría, si no es que todos, y lo digo así, todos, los gobernantes en las entidades federativas, en las presidencias municipales, y los representantes, pues eran hombres, ¿no? Hombres que legislaban con relación a derechos que no les eran exclusivos, ¿no? No eran derechos exclusivos de los hombres, había unos que tocaban a las mujeres y que sin embargo no estaban ahí, no estaban para discutir, ¿no? No estaban para representarse, ¿no? Y sin embargo se le llamaba transición democrática. A mí me parece una forma bastante limitada de entender, por lo tanto, la democracia, si la pensamos como una conjunción de valores que tienen la pluralidad y el debido reflejo de esta, ¿no? A la democracia en sentido amplio, ¿no? Una vez que empieza a verse esta reconfiguración, entonces podemos hablar de la, igualmente, construcción de derechos en otros ámbitos, ¿no? Pero no todo el derecho, digamos, no todas las reformas legislativas caminan a la misma velocidad. Podemos pensar, y yo sostendría de manera muy contundente, que la justicia electoral, en términos democráticos, es muy democrática, ¿no? Por resoluciones del Tribunal Electoral, ¿no? Que esto no lo hago por propaganda, nada, como trabajo en el Tribunal Electoral tengo que hablar bien del tribunal. Lo digo porque hay sentencias, hay resoluciones que han construido derechos tanto objetivos como sustantivos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la representación efectiva, ¿no? En donde se ha obligado a los partidos políticos a que en sus candidaturas, en sus órganos de dirección, haya el reflejo de la pluralidad social, ¿no? Si los partidos políticos son la intermediación entre la ciudadanía y los cargos públicos, pues estos tienen que reflejar en su composición a esa pluralidad, de manera tal
no son nada más los partidos y sus órganos de justicia, su dirigencia y sus militantes, pues puras personas, hombres, los que deciden, ¿no? Sino que se tienen que incluir también a personas de la distinta naturalidad social, mujeres, indígenas, etcétera. Entonces, eso ha sido una parte de construir de manera sustantiva al derecho electoral, ¿no? Y de construir, ¿no? Por lo tanto, los esquemas, los paradigmas a partir de los cuales se había pensado el orden democrático, ¿no? En donde la composición de los órganos de representación, pues era partidista, ¿no? Que los partidos políticos estuvieran todos representados más o menos, ¿no? Las fórmulas, pero no importaba quiénes eran los que ocupaban los asientos. Y siempre terminaron ocupando los hombres, ¿no? Entonces, esto se empieza a romper, se empieza a fragmentar hace menos de 10 años, o poquito, digamos, de 2010 para acá, si marcamos un punto de quiebra. En otros ámbitos del derecho, el derecho civil y en el derecho penal, también se empieza a romper posterior a la transición democrática como consecuencia de esta, pero no necesariamente pensemos pues que la transición terminó con esto, este cambio de siglas de partidos, ¿no? Y entonces empezamos a ver las formas distintas, por ejemplo, en que los matrimonios pueden llevarse a cabo, ¿no? Me refiero no a la ceremonia, sino a quienes pueden ser vinculados en matrimonio. El primer antecedente está en las leyes de convivencia en 2007, ¿no? Que ahí como de manera muy discreta se añadió esta reforma para que se constituyeran derechos semejantes al matrimonio sin que fuera matrimonio, ¿no? Ahora el matrimonio puede celebrarse por personas del mismo sexo, ¿no? No tiene que ser la unión de hombre y mujer. Ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, ¿no? La Constitución en términos amplios, ¿no? Y en el derecho penal, que camina a distintas velocidades, porque hay diferentes formas de manifestar el poder del Estado, ¿no? Ahí hemos visto, ¿no? Por ejemplo, figuras como la descriminalización del aborto, por un lado, en términos progresistas, pero por otro lado, esto no es culpa del Poder Judicial, pero es un problema para el Poder Judicial, un reto para el Poder Judicial, la idea del punitivismo, ¿no? Es decir, por un lado, hay ciertas conductas que se plantea que no deben ser criminalizadas. Hablé de Italia y dije, bueno, una de las primeras conquistas de derechos democráticos, no solo de índole político en sentido estricto, ¿no? De poder votar, sino de materializar la democracia en términos de cómo van a ser las relaciones entre las personas y cómo van a ser las relaciones para con el Estado. Estuvo el divorcio y luego el aborto, ¿no? Con sus propias dificultades en Italia, que son más en términos operativos, porque está la objeción de conciencia. No me meto en esa parte, solo digo, son conquistas, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Y que además, obviamente, estas conquistas, pues las hacen las personas, los colectivos, los individuos que padecieron de alguna manera un tipo de discriminación, un tipo de no reconocimiento de derechos, ¿no? Y que producto no solo de la respuesta jurisdiccional, sino de su propia, de su propia lucha, digamos, ¿no? En lo judicial y más allá de lo judicial, pues van conquistando estos espacios, ¿no? Entonces, ya en México, pues empieza a resolverse más o menos bien esa parte, ¿no? La parte de los matrimonios diversos, digamos, la diversidad en los matrimonios, reconociendo primero una institución laica, más allá de sus orígenes, ¿no? Una institución de un Estado laico y que por lo tanto no tendría por qué seguir cánones religiosos, que promueve, reproduce, legitima la diversidad como un valor fundamental de la democracia. Y por otro lado, estas otras conquistas de derechos, ya no hablemos solo, insisto, de derechos electorales, ¿no? Aunque también ahí se vislumbra la representación efectiva, ¿sí? Pero por otro lado, en el orden penal, vemos figuras que en realidad difícilmente podríamos pensar que son democráticas.
¿no? Pero voy a eso como uno de los retos, el punitivismo, ¿no? Pero es curioso porque en 2008 hay una reforma en la Constitución mexicana que construye un régimen híbrido, ¿no? Por un lado está la parte del respeto a los derechos humanos, un régimen garantista, los procedimientos abreviados, y por otro lado el régimen de la delincuencia organizada, que sigue la pauta del derecho penal del enemigo, ¿no? En donde hay ciertas personas que por su peligrosidad hay que negarles la mayoría de las garantías judiciales, digámoslo de esa manera, ¿no? Digo, si quieren profundizar en esto, hay varios estudios, pero hay un artículo de Alejandro Madrazo Layú que se llama Los costos constitucionales de la guerra contra el narcotráfico, y ahí analiza esta parte, ¿no? Bueno, el chiste es que viene eso. Luego viene la reforma de 2011, producto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La parte de los derechos humanos como una incorporación al sistema jurídico mexicano, y que entonces obliga a los tribunales a hacer esto del control difuso, ¿no? Es decir, que todos los órganos jurisdiccionales pueden hacer control constitucional, no concreto, pero difuso, ¿no? Cuando observaran que un acto puede estar revestido de inconstitucionalidad, ¿no? Y hacer este control, digamos, ¿no? Camina de esta manera, ¿no? La reforma de derechos humanos, producto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también pues va aumentando, digamos, su capacidad para fomentar el debate jurisdiccional democrático, ¿no? Es decir, en donde los poderes judiciales son actores fundamentales en la construcción, reconocimiento, reproducción de derechos democráticos de toda índole, ¿no? En la cuestión electoral, en la cuestión civil, en la cuestión familiar, en la cuestión penal, ¿no? Pero subsiste un régimen ahorita, ¿no? Subsiste un régimen, el del régimen de la delincuencia organizada, que incluye una figura del arraigo, que más allá de que no se aplique, ahí está y puede ser aplicada en cualquier momento, y la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque paralelamente a esta gran democratización, digamos, de los derechos en términos amplios, vamos a encontrar una primera vertiente política, ¿no? O sea, la política yo no considero que sea algo que necesariamente ensucia el derecho, ¿no? Ni que deban de estar separadas, pero muchas veces ciertos discursos políticos, ideas sobre cómo debe de ser una sociedad política pueden chocar con la convivencia democrática, ¿no? En términos de pluralidad y en términos de cómo debe ejercerse, en este caso, el poder público. Entonces vemos que son varias dimensiones, ¿no? Reconocimiento de la pluralidad en sentido estricto en el derecho electoral, reconocimiento de los derechos sociales, no solo políticos en sentido estricto, sino amplio, y entonces las relaciones sociales, ¿no? Y cómo ahí han jugado una parte fundamental los poderes judiciales en México con este reconocimiento del matrimonio plural, digámoslo, ¿no? Con el reconocimiento de la no penalización del aborto y su declaración general, y con ello el poder del Estado acotado, ¿no? El poder punitivo del Estado. Pero por otro lado, las políticas de seguridad que no son exclusivas de México, que tienen como punta de lanza el punitivismo, ¿no? La idea de la peligrosidad, y con ello figuras que atentarían contra los derechos humanos, ¿no? El caso más lamentable, digamos, de esto, pero bueno, no necesariamente paradójicamente, más eficaz, es el de Bukele, ¿no? En El Salvador. Con esto ustedes seguramente han visto, ¿no? Estas supercárceles y estos procesos que se han seguido contra de las maras, que definitivamente representaban un problema, digamos, político, social para El Salvador, que es el país más peligroso del mundo, y que han descendido
de una manera impresionante sus tasas de homicidios, ¿no? Claro, hay un costo muy grande, ¿no? Porque hay estados de excepción que se declaran, hay la priva, la política de la sospecha, ¿no? Y nada más por si tienes tatuajes ya te van a seguir un procedimiento sin ninguna posibilidad casi de defenderte, ¿no? Pero con un discurso endurecido, atractivo, eficaz, ¿no? Y ese no es solo, ese es el caso más ejemplificativo. Pero en México ha habido una trayectoria más o menos similar, ¿no? De 2006 en adelante, ¿no? Y que ha seguido, más allá de las primeras declaraciones, la primera retórica, digamos, de este gobierno. En 2018, la verdad es que han subsistido figuras, ¿no? Que van contrarias a este poder punitivo democrático. Bueno, ese es uno de los grandes retos, digamos, para los poderes judiciales en general, ¿no? ¿Cómo compaginar la idea de la represión o la facultad del Estado para imponer el poder, ¿no? El poder punitivo y sus límites, ¿no? ¿Cómo trazar esos límites, ¿no? Si ya vimos que trazar los límites entre los partidos políticos y la ciudadanía, ahorita lo vemos eso como un reto porque hay una reforma constitucional que se va a aprobar muy seguramente y que le va a quitar esa posibilidad al Tribunal Electoral de decidir sobre acciones afirmativas, pero, insisto, ¿no? En el caso del poder punitivo, ¿cómo limitarlo? ¿Cómo lograr el equilibrio entre un poder punitivo eficaz, pero que al mismo tiempo sea respetuoso de los derechos humanos y procure, promueva, construya relaciones sociales democráticas, ¿no? Entonces, en el poder, perdón, sí, en el poder punitivo del Estado, vamos a encontrar la manera de analizar quizás de manera más contundente el poder democrático real. Es decir, qué tan democrático es un Estado se vislumbra en cómo se ejerce el poder punitivo, cuáles son los límites a este, ¿no? Y cuáles son las figuras a partir de las cuales se trazan las conductas castigadas, castigables, ¿no? Y qué orden social se funda con eso. Si vemos el caso de El Salvador, más allá de que el presidente puede haber sido electo por métodos democráticos, no solo es el discurso, no solo es el estado de excepción, no solo son las facultades, sino el trato, o sea, todo ese conjunto de cosas, la que nos daría un termómetro para decir, eso ya no se vincula con los valores democráticos. ¿Y qué es lo que tendría que hacer ahí la judicatura, no? O los poderes judiciales. Entonces, en el caso mexicano, aunque no estamos ante sucesos tan dramáticos, estamos enfrentando una condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la prisión preventiva oficiosa. Y mañana va a haber un pronunciamiento con relación a esto donde seguramente van a condenar al Estado mexicano. Y el problema va a ser, ¿no? El problema va a ser si se incorpora o no a la legislación, ¿no? Es decir, si el gobierno en turno va a tener o no la voluntad política para incorporarlo. Ese es un reto siempre, ¿no? La voluntad política que pueda haber de un determinado partido, coalición, candidata, candidato, poder ejecutivo, ¿no? De vincularse con la idea de los derechos humanos en toda su extensión, ¿no? En cómo se ejerce el poder punitivo, porque ahí entonces vamos a encontrar estas series de tensiones, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero luego, les decía, las democracias contemporáneas se están reconfigurando, no solo en este sentido positivo que dije, la trayectoria, la construcción de derechos, la inclusión, la tolerancia, ¿sí? Cada uno de esos tiene sus propios contradiscursos, digamos, ¿no? Y sus propias manifestaciones políticas que reclaman espacios perdidos, supuestamente, ¿no? Es decir, nos están desplazando, Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia, la presidenta del Consejo de Ministros, ha dicho, quieren acabar con la mujer, con la parte del género, ¿no? Quieren acabar con la mujer, quieren acabar con la familia, y entonces esa es una parte, ¿no? A la que se enfrenta a este tipo de discursos, y por otro lado, se enfrenta a otro tipo de tensiones, ya me referiré a estas, ¿no? A las que referí con Meloni, ya ahondaré en ellas, a otro tipo de tensiones
que tienen que ver más bien con el diseño, ¿no? Aquí sí voy a hablar un poco del caso mexicano, ¿no? En retos para la justicia, no únicamente en el quehacer jurisdiccional como constructor de derechos, que a eso me referí de manera más o menos amplia, ¿no? En estos 50, 45 minutos que llevamos de clase, sino a la parte de la reconfiguración de la democracia y el problema de las mayorías. Porque ¿qué sucede? Y qué ha sucedido en México, y no es el único país en el que ha sucedido, ¿no? Estos cambios democráticos de los años 90 se revelaron insuficientes, ¿no? Bastante rápido. Y entonces hubo una crisis, o ha habido, o hay una crisis del sistema representativo, no únicamente porque no representaba efectivamente, eso se ha ido resolviendo gracias a la jurisdicción, ¿no? Y gracias, a ver, no solo gracias, la jurisdicción es una respuesta, que ya decíamos, ¿no? Es una vertiente de la democracia porque tienes que tener instituciones que sean capaces de responder a las demandas sociales, tanto los poderes ejecutivos, legislativos como judiciales, ¿no? Entonces, si hay sentencias que construyen derechos es porque hubo colectivos que los demandaron, ¿no? Demandaron esos derechos y ese reconocimiento. Entonces es más mérito de quienes demandan de que quienes resuelven, ¿no? En todo caso. Pero bueno, los que resuelven pues también tienen una configuración, una idea democrática cercana a esta parte valorativa, ¿no? Bueno, entonces, la reconfiguración de los órdenes democráticos, o de algunos órdenes democráticos en donde México está inserto, ha supuesto el nuevo poder de las mayorías. Nuestro sistema, por diseño, esta cosa de que no se prevén segundas vueltas, que no necesariamente quiere decir que esto se resolvería con una segunda vuelta, ¿no? Pero de mayorías relativas, mayorías simples, ¿no? Pues nos lleva a un caso inédito en 2018, en donde hubo una mayoría, pues yo no sé si abrumadora, pero una mayoría absoluta, ¿no? Que votó por una opción. Por distintos, no interesan mucho los porqués, pero supuso un vuelco, ¿no? Un vuelco para bien en algunos sentidos y un vuelco para mal en otros, ¿no? Para bien, porque pues de alguna manera supuso, ¿no? Una sacudida quizás para el sistema, porque puso en el centro otro tipo de debates, puso en el centro cómo este orden democrático institucional lo que hizo fue construir élites, ¿no? Que poco se preocupó, élites burocráticas, académicas, políticas, ¿no? Que poco se preocupaban por las necesidades de las personas, ¿no? Y sucedió en otros países, sucedió en España, surgió Podemos, ¿no? Y está surgiendo otro movimiento que tiene a la cabeza una mujer que podría convertirse en la primera presidenta de gobierno de España, pero bueno, el chiste es que van surgiendo esos nuevas agrupaciones políticas, esos nuevos discursos que vuelven a poner a la sociedad en el centro, ¿no? Muy distinto a la idea a partir de la cual se habían tratado las transiciones democráticas, en donde los partidos y sus ideologías y sus posiciones pues importaban menos que la competencia como competencia, ¿no? Pero, por otro lado, eso ha enfrentado a bloques de poder, ¿no? Bloques de poder que se van armando, unos que no terminan de consolidarse y otros que siguen ahí, ¿no? Y entonces, pues es atractivo para el discurso político, de pronto, ¿no? Colocar a los poderes judiciales como parte de ese bloque de poder anterior al que hay que desplazar, ¿no? Hay una disputa, entonces, no solo por definir lo justo o lo injusto, que eso siempre hay distintas disputas, ¿no? Sino por entender si el Poder Judicial forma o no parte de un bloque de poder, que desde luego que puede formarlo, yo no digo que es impermeable a la política, ¿no? Y entonces ahí vemos unos de los desafíos, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Ya tenemos dos tipos de desafíos diferentes que tocan a lo político. Primero, la persecución, o bueno, la instrumentación de procesos para juzgar. Eso como producto de los cambios democráticos, ¿no? Que ya no haya estos regímenes de impunidad que puedan ser llamados a cuentas, ¿no? En México hay muchas gobernadoras
que están en prisión o que tienen procedimientos en su contra, y otras figuras que se han ido ahí incorporando, que si las revocaciones de mandato, más allá de que todavía no hay ninguna que sea efectiva, pero ahí está la posibilidad de hacerlo, ¿no? Más allá de los malos usos que pueda haber y que hubo en 2021 de la figura, pero bueno, van instrumentándose, digamos, formas de control para con el poder político, más allá de la jurisdicción, pero donde la jurisdicción también tiene mucho que decir, ¿no? Bueno, ahorita voy a lo de los mecanismos de participación ciudadana y la judicatura, porque en la transformación democrática entonces vemos, por un lado, ¿no?, la posibilidad de que los funcionarios, los representantes, sean juzgados. En esta posibilidad, desde luego, ¿no?, hay un debate sobre el quehacer de los poderes judiciales. Por otro lado, está la construcción de derechos. En la construcción de derechos vamos a encontrar otro problema, ¿no? Un problema de ideología, en donde se ha acusado a las y los juzgadores, y seguramente han escuchado el término de activismo judicial, ¿no? Es decir, que los jueces están haciendo demasiado, ¿no? Que quieren más ser protagonistas políticos que juzgadores, que van más allá de la ley para construir un tipo de discurso progresista, ¿no? Porque va de la mano con la idea de la expansión de los derechos. Entonces, un reto que se enfrenta, un reto desde fuera, ahorita vemos los retos desde dentro, ¿no?, es esta parte ideológica en donde viene una descalificación de los jueces activistas. Y una tercera vertiente que viene derivado de los cambios democráticos y la posición que tienen los jueces con relación a los bloques de poder, si son o no parte de estos. Y entonces el problema es, bueno, en todo caso, ¿qué hacer con los jueces? Ya les decía, el día de mañana vamos a ver cómo se legitima, en la conferencia finales, cómo se legitima el juez constitucional, ¿no? Ya vamos a hablar un poco del lenguaje y estos cambios, digamos, y de comunicación judicial, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, entonces, esa parte, ¿no? De cuando se les reclama un activismo, ¿no? Un activismo, de cierta manera, dicen, indebido a las y los juzgadores. Y paralelo a eso, ¿no?, se les acusa de conducirse con criterios políticos y no judiciales. Eso tiene dos vertientes, un cuestionamiento desde fuera, pero es un cuestionamiento también desde dentro. Es decir, hay quienes les atribuyen en esta parte de los jueces activistas, que seguramente han escuchado, ¿no?, el activismo judicial como algo indeseable, como algo indebido en el comportamiento y en el actuar de los jueces y de las y los jueces. Y por otro lado, en lo interno, no solo es el activismo judicial, sino que hay una separación, digamos, de marcos teóricos jurídicos de cuál debe de ser el papel del juez, que va de la mano, ¿no? Recordarán ustedes un debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a un mecanismo de participación ciudadana, no importa cuál, pero que tenía que ver con una consulta popular. Y de acuerdo con la legislación mexicana, las consultas populares, dependiendo de cuál se trate, ¿no?, son calificadas por la Suprema Corte en cuanto a la constitucionalidad de la pregunta. Hay temas que no pueden ser materia de consulta y hay temas que sí, pero la pregunta también será calificada como de constitucional o no. Entonces hubo una formulación de una pregunta, hubo un llamado, ¿no?, para que ciudadanos y ciudadanas colectaran firmas y entonces solicitaran la celebración de la consulta. Y en el debate había dos posturas, ¿no? Entonces aquí es como problemas internos de la propia judicatura, ¿no? ¿Cuál es el papel que debe de jugar las y los juzgadores en una democracia? Primero el papel como juzgadores y luego el papel como comunicadores, y ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, ahí había quienes decían, es que el juez no tiene por qué hacer política,
Y otra parte decía, no, es que el juez necesariamente se va a pronunciar sobre aspectos políticos, ¿no? Entonces, hay esa controversia en cuanto a los límites de la acción jurisdiccional, ¿no? Si la acción jurisdiccional puede, en el caso del activismo, ¿no? Lindar o traspasar los lindes de lo judicial y convertirse en acciones que de alguna manera, ¿no? Pues reconfiguren a la comunidad política, ¿no? Es la idea de las acciones afirmativas por un lado, pero de todos los derechos progresistas en todos los ámbitos, ¿no? No solo electorales. Y por otro lado, insisto, la parte de qué tanto el juzgador debe de mostrar un cierto compromiso político, ¿no? Que va de la mano con eso. Entonces hay un debate interno de si esto es deseable o no. Desde luego no está resuelto para todos los casos, ¿no? Habrá quienes digan que es deseable en tanto subsistan las injusticias, que desde luego habrá que definir, y habrá algunos que digan que no, porque el juez únicamente debe de seguirse a resolver controversias jurídicas en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, ahí vemos pues estos dos enfrentamientos. Bueno, entonces, esos, digamos, tienen una parte de la legitimidad de los juzgadores, ¿no? Los asuntos que se pronuncian, cómo los pronuncian, por qué sí, por qué no y hasta dónde, que va de la mano con la construcción de derechos democráticos. Luego, en la parte, regresando a la parte política y a la reconfiguración de las esferas políticas contemporáneas, luego de las crisis de tanto económicas como sociales que vivimos en la década de los 2000, ¿no? En diferentes partes del mundo, incluido México, y entonces los cuestionamientos que se hacen a todo el sistema político, incluida la judicatura, ¿no? Y entonces ahí hay estas reconfiguraciones. Porque además, y esa es otra vertiente, muchos, no es necesariamente el caso de México, aunque vamos a ver cómo en México se vislumbra esto, ¿no? Pero en los cuestionamientos al modelo democrático no solo vamos a encontrar aquellos políticos que apuntan hacia la injusticia social, ¿no? Voy a poner el ejemplo de España para no hablar de México. En España en 2004, y todavía sucede, ¿no? Pero a partir de 2004 ellos tenían una estabilidad económica importante, un boom, ¿no? Y de repente empezó a hacer crisis, vino una política de desahucios, ¿no? Y entonces los partidos que hasta entonces habían tenido el poder, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pues de alguna manera se conjuntaron para sacar una serie de medidas legislativas, por un lado, que les aseguraban préstamos por parte de los Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y entonces, pues esto supuso la pérdida de derechos colectivos, ¿no? De seguros de desempleo, reducción de las pensiones, y eso incrementó los desahucios, incrementó lo que ellos llaman el paro, ¿no? El desempleo. Y entonces, como consecuencia de ello, surgió un partido político que apuntaba hacia esa pérdida, digamos, del Partido Socialista Obrero Español de defender, digamos, los intereses de las masas, ¿no? Despojadas de estos derechos sociales. Esa fue una manera de cristalizar ese tipo de conflicto y surgió así Podemos. Pero no todas las historias son Podemos. Mismo España, y producto también de la migración, o sea, son multifactoriales estas cosas, ¿no? Producto de la migración, producto de las distintas, ¿no? Transformaciones, pues vienen los discursos ahí ya enfrentados a esta parte democrática aunque, enfrentados a la parte democrática de la inclusión, aunque mediante procedimientos democráticos, una cosa medio paradójica, en donde ya otros movimientos apuntan hacia la exclusión, ¿no? Exclusión de derechos,
exclusión de colectivos, exclusión de los extranjeros, lo que Byung-Chul Han llama la expulsión de lo distinto, ¿no? Que por ahí ya lo había recomendado, no sé si en este diplomado, no había diplomado, pero que resulta interesante, aunque es un filósofo que luego critican mucho, ¿no? Porque dicen que es como vender Coca-Cola, ¿no? Pero que tiene algunas ideas interesantes, por lo menos a mí me parece esta de la expulsión de lo distinto, una premisa bastante interesante y que se empieza a repetir, se empieza a replicar en Europa, ¿no? Sobre todo con las migraciones, tanto de África como de Medio Oriente, ¿no? Y entonces las políticas de contención, ¿no? Luego hay un libro que escribe este novelista Michel Houellebecq que se llama Sumisión, ¿no? ¿Qué pasaría si los musulmanes se organizan y forman un partido y ganan, ¿no? ¿Cómo eso enfrentaría a los valores occidentales? Entonces, todo eso también ya va reconfigurando órdenes políticos en donde hay partidos, actores, candidatas, candidatos, ¿no? El centro no está en la pérdida de derechos sociales, ¿no? Sino en la supuesta pérdida de derechos de quienes tendrían la legitimidad para ejercerlos, ¿no? Es decir, la pérdida de el statu quo, ¿no? Que no lo van a decir así, ¿no? Pero entonces es recuperar América, ¿no? Volver a América grande nuevamente, o la verdadera Italia, o la verdadera España, ¿no? Entonces, estas agrupaciones ahora con un discurso ya más bien excluyente, ¿no? Paradójicamente, todas estas agrupaciones políticas, estos líderes, ¿no? Giorgia Meloni, Donald Trump, Marine Le Pen, ¿no? Que ella no llegó al poder, pero sí a la segunda vuelta en Francia, pues ya no ponen el acento en los derechos sociales, que no con esto quiere decir que todo lo que hagan los derechos sociales está bien, voy a la parte de México, pero primero me interesa esto, ¿no? Entonces, es la exclusión, ¿no? La exclusión de cualquier cosa que pueda enfrentar, supuestamente, ¿no? Que pueda construir un orden político que amenace a los valores que construyen a la nación, ¿no? Y entonces está Giorgia Meloni, está Vox en España, está Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y todos van a suponer en algún momento, ¿no? Enfrentamientos para la justicia, ¿no? No únicamente porque los puedan procesar por la comisión de delitos como Trump, sino cómo eso podemos vincularlo, ¿no? Con un discurso democrático. La verdad es que no se puede. Aquí la paradoja es que surgen de procedimientos, o sea, por eso lo procedimental no basta, ¿no? De procedimientos democráticos. Giorgia Meloni fue electa, como lo fue Donald Trump, como serán los diputados que obtenga Vox, ¿no? Que es la parte más extrema de derecha del Partido Popular, ¿no? Bueno, entonces esas reconfiguraciones van a suponer cambios en las agendas legislativas. En Italia ya se ha materializado de distintas maneras, ¿no? La política de exclusión, no solo xenofóbica, homofóbica, transfóbica, y la negativa de derechos conquistados en otros momentos de la democracia italiana, ¿no? En España no tienen ese problema porque Vox no está en el poder, pero podría llegar, ¿no? En México, ¿qué pasa? Que aunque el cambio democrático de 2018 ha apuntado hacia los derechos sociales, ¿no? Y ahí el enfrentamiento que vemos con el Poder Judicial más bien es por esta acusación que en términos políticos es muy atractiva, ¿no? De decir, pues es que forman parte de un bloque de poder que no nos permiten hacer transformaciones, ¿no? No nos permiten ejecutar un plan B para reformar el sistema electoral, para quitarle facultades a un órgano que es oneroso. No estoy diciendo que sea, estoy diciendo que dicen, ¿no? Para legitimar esa parte y entonces tener un orden democrático distinto, me parece a mí acotado en funciones, y darle como mayor peso a otro tipo de actores políticos. Pero bueno, esa es una parte, no menor, ¿no? Lo que vemos en México, afortunadamente, ¿no? Es que la independencia judicial como un valor fundamental, pues ahí está, ¿no? Más allá de todas las fallas que sí existen, tanto en los poderes judiciales locales como en el Poder Judicial Federal, ¿no? Los vicios que sí existen en los poderes judiciales. Ahorita en la última parte voy a hablar de un reto que tiene que ver con los nombramientos, ¿no? Los nombramientos de los funcionarios judiciales,
la instrumentación de un sistema de carrera, ¿no? Y esto, ¿no? Pero bueno, entonces, pues afortunadamente, ¿no? El Poder Judicial ha supuesto una serie de diques, ¿no? Para el ejercicio de un poder, yo no diría absoluto, pero sí de un poder que busca transformar una serie de reglas a contrapelo de cómo se habían hecho, ¿no? Y ahí hay una tensión, ¿no? Es un reto, pues, ¿no? A lo pues es un reto para la justicia. Ni siquiera estoy diciendo que esto signifique que va a desaparecer la justicia, simplemente es cómo compaginar, cómo equilibrar un orden democrático mayoritario, ¿no? Claro, ahorita no sé si se repetían las elecciones, si fuera el mismo 53%, muy probablemente sería menos, pero probablemente tenemos que hacer el ejercicio, ¿no? Pero más allá de eso, entonces es como compaginar la parte mayoritaria con la parte democrática en términos de valores, ¿no? Y ese es donde estamos. Entonces, el Poder Judicial ha podido poner algunos frenos en cuanto hace al ejercicio del poder y la reconfiguración de este, ¿no? Manteniéndolo dentro de ciertos márgenes democráticos, ¿no? En cuanto al quehacer, en cuanto a la organización, en cuanto a la no posibilidad de intervención más allá de ciertos límites, ¿no? Me refiero a la libertad de expresión, que fue un tema controversial, ¿no? De si las funcionarios podían pronunciarse sus preferencias políticas y con ello, siempre y cuando no utilizaran recursos públicos, pues tratar de influir en las preferencias electorales, que desde luego eso, desde un punto de vista jurisdiccional, no se puede, pero desde un punto de vista legal, se iba a poder, digamos, con la nueva ley general de instituciones y procedimientos electorales, ¿no? Y una ley de comunicación social. Bueno, entonces están ahorita suspendidas, por eso digo, ¿no? Entonces, retos en unas transformaciones que se van dando en distintas vías, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Y luego hay una iniciativa que se iba a discutir hoy, que aquí probablemente la pasaron para mañana y a ver si se discute de reforma constitucional, en donde los partidos políticos proponen acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ya no puedan, en materia de acciones afirmativas, obligar a los partidos políticos a instrumentarlas, ¿no? Porque esto supuestamente lo va a recoger la ley, ¿no? Y entonces la ley va a ser la que determine cómo deben de llevarse a cabo las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas que han sido una construcción jurisdiccional en el caso mexicano y que van vinculadas con la idea de la pluralidad, como les decía, ¿no? Con la idea de la diversidad, ¿sí? En todos sus ámbitos. Entonces, esta obligación para que los partidos postulen candidaturas, ¿no? Que vayan de la mano con esa pluralidad social. Y por eso decía, la transición democrática pues, se da en realidad en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años, un poquito más si acaso, pero no mucho más de eso, ¿no? En cuando se empiezan a romper estas formas en donde pues, los partidos políticos postulaban mayoritariamente a hombres o completamente a hombres, entonces eso va acotando, digamos, el quehacer de los partidos políticos, y entonces esta reforma plantea deshacer esa parte, ¿no? Y entonces que quede en la ley las acciones afirmativas, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? También un reto de la justicia en tanto a sus posibilidades de acción, ¿no? Ahí esta parte de limitar la labor del Poder Judicial en una reconfiguración democrática, porque las reconfiguraciones democráticas no necesariamente son siempre para avanzar en la construcción de derechos, ¿no? Aquí yo pensaría, ¿no? Que la facultad de no solo son las reformas, perdón, no solo son las acciones afirmativas, ¿no? Es en realidad todo lo que tiene que ver con la construcción de las candidaturas, ¿no? Con los nombramientos. Entonces, limitar ahí la justicia electoral, pues iría en detrimento, ¿no? De cómo se ha construido hasta ahora la democracia en términos de representatividad y de funciones, ¿no? Entonces, eso también es uno de los retos, la reconfiguración democrática,
el reordenamiento de los poderes, ¿no? Porque tenemos, con la democracia, en la justicia, un reto permanente, ¿no? Que es, y es un problema para la democracia, que es la partidocracia, ¿no? Durante mucho tiempo, las sociedades políticas, ¿no? Se preocuparon por pensar que, bueno, no tenemos una democracia, lo que tenemos son partidos políticos que se ponen de acuerdo, que pocas cuentas rinden para con los electores y que pues, a la hora de ganar ya no representan necesariamente a aquellos que votaron por ellos, ¿no? Entonces transforman los sistemas a placer y para su beneficio, ¿no? Y desde luego que sucede así. Entonces, esa es una parte que aquí se reforzaría, por ejemplo, ¿no? La idea de la partidocracia, ¿no? En contra de la jurisdicción, ¿sí? Contra la jurisdicción en el caso de aquello a lo que puede referirse los tribunales, ¿no? Y un último reto, por lo menos de los identificados aquí, ¿no? Que como ven son varios, ¿no? Retos tanto de cómo se piensa la labor jurisdiccional, mañana vemos la comunicación judicial y la legitimación, cómo se construyen distintos derechos, a qué se enfrentan esas construcciones de derechos, ¿no? Tanto en el orden civil, penal, familiar, ¿no? Como las reconfiguraciones democráticas, tanto en lo institucional, van o tienden a limitar o mediante la vía legislativa expulsar derechos conquistados legislativa jurisdiccionalmente, ir reordenando pues esto, ¿no? Y que no siempre esos reordenamientos suponen mayor democracia, pero sí muchas veces van en detrimento de la acción de la justicia, ¿no? De qué puede hacer y qué no puede hacer los poderes judiciales, ¿no? De qué tanto se le hace caso o no a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo eso tensa, ¿no? El orden político, ¿no? Y entonces hay estos enfrentamientos. Luego enfrentamientos en lo interno, ¿no? Desde el mundo del derecho, en donde hay quienes acusan a los jueces de ir más allá de la ley, ¿no? De ser jueces activistas. En lo interno también, ya dentro del propio campo jurisdiccional, ¿no? La parte del marco teórico, ¿no? Pueden o no, deben o no pronunciarse sobre los términos de la comunidad política. Y luego viene la parte de la designación de los jueces, ¿no? Que desde luego es un problema, digamos, ¿no? Es un problema permanente, ¿no? Cómo asegurarnos de que las y los miembros de la judicatura, pues quienes lleguen al cargo, no, no lo hagan, ¿no? Por medios que puedan comprometer su acción, ¿no? Durante muchos años, pues se ha luchado, ¿no? Para que los procedimientos de nombramiento justamente sigan una pauta tal que no supongan ¿cómo decirlo? Pues comprometer su función, ¿no? Porque durante mucho tiempo el criterio que había privado, y con ello no quiero decir que esté eliminado, pues ese es el problema, cómo construir, cómo hacer que los nombramientos de las y los juzgadores atiendan a criterios más allá de necesidades políticas, ¿no? Y entonces, decía, durante mucho tiempo, ¿no? El criterio que había privado era de nombrar a los juzgadores por parte de los poderes ejecutivos. No voy a hablar de México, pero voy a hablar de Estados Unidos. Tienen una ventaja ellos sobre nosotros. No creo que tengan un mejor sistema de justicia necesariamente. No tienen un mejor sistema democrático, definitivamente. Ya quisieran tener un INE, por ejemplo, ¿no? Ya quisieran haber construido los derechos electorales como los que hemos construido. La parte positiva sería, no es tan litigioso su derecho electoral como el nuestro, ¿no? Nuestro ahí hay algunos problemas, pero tienen una ventaja, que ellos no tienen ningún empacho ni ninguna pena en decir que hay jueces conservadores y jueces liberales. Y en México también los hay y en todo el mundo existen, ¿no? Lo que pasa es que aquí, por nuestra formación, somos muy reacios
a pensar que los jueces tienen ideologías. No, 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 los jueces resuelven conforme a derecho. Pues sí, pero el texto de la ley hace referencia a muchas otras cosas, ¿no? Y la interpretación que se haga de esto también tiene otro tipo de criterios que van más allá de solo resolver. No es una fórmula matemática que dé un resultado cierto, pues, ¿no? Entonces, los nombramientos importan y las cuestiones políticas importan porque entonces se vuelve un momento, campo de disputa para ciertas acciones legislativas, ¿no? Y entonces en Estados Unidos, la composición de la Corte, ahora mayoritariamente conservador, pues ha supuesto la reconfiguración, la revisión, la limitación de derechos que se creían conquistados, ¿no? Es el caso del aborto, Wade versus Roe, ¿no? En su sistema, pero fue como el sistema de nombramiento de los juzgadores tuvo una influencia decisiva en cómo se vislumbran los derechos, ¿no? Entonces, aquí no estamos solo hablando de independencia judicial. No es que los jueces en los Estados Unidos no sean independientes de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Sino que hay ideologías, ¿no? En principio eso no es negativo, ¿no? O sea, desde luego, a ver, hay un primer reto que es los nombramientos y cómo los nombramientos se van a vincular con la construcción o destrucción de derechos, ¿no? Sobre todo derechos democráticos que tienen que ver con todo lo que habíamos hablado, de derechos familiares, derechos civiles, derechos penales, ¿no? O garantías penales, los procesos penales. Pero luego, además del nombramiento, ¿no? Que el nombramiento, un acto político que tendrá unas ciertas intencionalidades, que en Estados Unidos lo ejemplifico únicamente, pero que también podríamos extrapolarlo al caso mexicano, nada más que ahí si no lo hago, ¿no? Pero en donde esto pues puede, ¿no? El nombramiento tener un efecto sobre cómo se valoran determinadas cosas, ¿no? De conformidad con una cierta política pública, ¿no? Con una cierta mirada. Entonces, un reto es los nombramientos, pero otro reto es la formación, ¿no? Sabemos, esta es un conjunto de cosas, ¿no? La formación de las y los juzgadores. Hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama, Jueces y Política, ¿no? De Elisa Hibling, y ella lo que estudia es a cómo se construyó el Poder Judicial en Chile después de la dictadura. Y lo que observa es cómo subsistieron una serie de ideas, de tendencias, de formas propias de la dictadura y en democracia, porque los poderes judiciales se habían formado en la dictadura, los jueces se habían formado en la dictadura, ¿no? Las y los juzgadores se habían formado, ¿no? En un sistema en donde pues había una serie de prácticas propias, ¿no? Una serie de discursos, una serie sobre los derechos, cómo tendrían que aplicarse. Entonces, hay un problema de formación, no estoy diciendo en México, desde luego el caso no es que se hayan formado en dictadura, sino de cómo conseguir, en todo caso, si es que fuera un problema, me refiero a los Estados Unidos, porque aquí creo que la trayectoria de los derechos ha sido muy clara y puse muchos ejemplos para decir, creo que en este caso, más allá de los límites, más allá de las fallas, más allá de muchas prácticas, ¿no? Que se pueden dar cuenta, ¿no? De malas prácticas en el Poder Judicial mexicano, tanto a nivel federal como local, en materia de construcción de derechos hemos caminado por la dirección correcta, parece a mí. Atendido a la parte de derechos humanos, ¿no? Atendido a la parte de la valoración, de la argumentación, de la expansión, más allá de las críticas, que si el activismo judicial, etcétera, pero ha caminado en ese sentido. Pero insisto, en materia de formación, tendríamos que preocuparnos, bueno, cómo hacer, ¿no? Que haya jueces, que ahí va a haber otro reto, va a haber otro problema, que se vincula con lo que había platicado, ¿no? ¿Cómo hacer que los jueces tengan, si es que eso es algo, me parece que sí, pero ahorita me dirán ustedes, ¿no? ¿Cómo hacer que los jueces tengan, lo voy a decir así, y esto tiene vínculo con lo que voy a platicar mañana, sensibilidad social, ¿no?
Es un problema, digamos, ¿no? Porque no todos los juzgadores estarían de acuerdo a que esto tenga que ser un criterio para el nombramiento ni para la formación de las y los abogados profesionales del derecho personal jurisdiccional, ¿no? Sino que se ha pensado que el papel del derecho es mucho más técnico, ¿no? Que es una resolución de un conflicto con base en lo que exponen las partes, con argumentos ciertos, ¿no? Y con metodologías más o menos rigurosas que van a llevar a resultados. Pero lo cierto es que pues, los jueces se forman en aulas, ¿no? Se forman en aulas académicas, se forman en la práctica jurisdiccional y que esta práctica pues les va dando herramientas de cuál es el quehacer, de cuál es el papel, de cuáles son las directrices, ¿no? Y creo que aunque ahorita no estamos en un caso como en el de Estados Unidos, en donde una integración diferente de la Suprema Corte de Justicia ha supuesto dejar de reconocer derechos, sí podríamos enfrentarnos a un escenario tal, ¿no? En donde hubiera retrocesos en ese sentido, ¿no? Aquí los retrocesos que vemos atienden más a cambios legislativos, a cambios o a la reconfiguración democrática, ¿no? A la partidocracia, si quieren, no tanto a la labor jurisdiccional como tal, pero no pensemos que estamos exentos de eso, ¿no? Entonces, una de las partes que a mí me parecería que sería importante es empezar a reconocer, ¿no? Para efectos de claridad, que los jueces tienen ideologías, ¿no? Que los jueces pueden ser más conservadores o más progresistas, que el activismo judicial no solo es una realidad, ¿no? Sino quizás una necesidad, ¿no? Cuando hay situaciones de injusticia. Entonces aquí vincular a la judicatura con la, como decía, ¿no? Jueces que tengan una sensibilidad social. Lo que pasa es que, insisto, ahí el reto está en superar esa barrera, ¿no? La barrera ideológica, porque aquí somos muy, muy reacios, ¿no? A pensar que los jueces tengan que hacer eso, ¿no? Y por último, la función judicial y la comunicación, ¿no? Estamos en momentos, ¿no? En donde las redes sociales, ¿no? La presencia pública de las y los funcionarios, pues cobra una relevancia que antes no tenía, ¿no? Una relevancia eh, importante, ¿no? Entonces, políticos, políticas que hacen TikToks, ¿no? Algunos funcionarios judiciales, ¿no? Entonces, esta vinculación con la sociedad, hay quienes les causa mucha resistencia, ¿no? ¿Qué tanto el juzgador debe de darse a conocer como figura pública? ¿Qué tanto puede participar en el debate público? Es otro de los retos de la justicia porque, insisto, aquí lo que vemos es un enfrentamiento de marcos teóricos, ¿no? Quienes dicen el juez habla con sus sentencias. Quienes dicen, no, es que el juez también es un actor político. El juez debe de comunicarse con la sociedad. El juez debe de verse cercano a la gente, ¿no? Porque finalmente van a ser problemas de las personas los que resuelven. Entonces, vemos todas estas tensiones, ¿no? Todas esas formas, ¿no? En las que va cambiando el quehacer de la justicia, ¿no? Y la más importante, me parece a mí, que lo voy a vincular, insisto, el día de mañana, que tiene que ver con la vinculación del juez, ¿no? De las y los juzgadores con la esfera pública, ¿no? Hasta aquí cómo vamos. Comentarios que deseen formular. ¿Quedan claros los ejes, ¿no? Los retos. ¿Están de acuerdo? ¿Consideran que no, algunos de los retos comentados no son retos, ¿no? Como la justicia. Sí, José Alfredo Hernández. Gracias. Bueno, a lo largo de la exposición he escuchado varios conceptos que me parece, en algunos aspectos, desde mi punto de vista, comparten vicios muy actuales y muy comunes. Por ejemplo,
esta cuestión de la transición democrática, ¿no? Hablaba, de hecho comentó que se da en 2000 con la llegada del PAN, se da de manera formal, ¿no? En 2018 tal vez se da una transición democrática mucho más material, más allá de la formalidad. Creo que el problema de estos términos es derivado de este vicio de la anfibología, ¿no? Utilizamos la palabra democracia y decimos que, por ejemplo, en un discurso, de la misma manera que lo hice en la clase anterior con usted, me permitiría hacer comentarios relativos al país, respetando que usted no lo haga. Sé que no lo hace por una cuestión, pues, de cómo da su clase. De, Hace 2 semanas, por ahí el consejero presidente del INE dijo, la democracia le debe mucho a la persona esta, Jacobo, me parece que se apellida. La democracia le debe mucho a Jacobo, ¿no? Pues le pagan un sueldo, no, la democracia no le debe nada a nadie. Y el INE le dio el triunfo a Andrés Manuel en 2018, falso completamente, fueron los votantes. La democracia es del pueblo. Ajá. ¿Cómo que del pueblo? ¿Qué es el pueblo? Lo que dice la Constitución en el 41, ¿no? No es la sociedad, porque ese es otro uso anfibológico de la palabra, ¿no? Es que la sociedad, como tú eres un desposeído, no eres de la sociedad, ¿no? Y viene una nueva forma de política que nos enseña que el pueblo, de acuerdo con la Constitución otra vez, es el titular de este poder de la democracia. Y luego también utilizamos de forma, pues, creo que errada esta palabra de política. Política hacemos todos. En este momento estamos haciendo política. Estamos refiriéndonos al conjunto de personas que conviven con nosotros, en cómo se conducen, cómo se desarrolla la relación social. Eso es política, ¿no? Políticos, lo relativo a la ciudad, de acuerdo a las raíces griegas. Estamos hablando, en este momento estamos haciendo política. No existe una separación. Un juez necesariamente, incluso decir necesariamente me parece inadecuado. Al ser servidor público, al ser funcionario público, al estar en un poder del Estado, hace política. Su función es hacer política, ¿no? Solo que la hace a través de la emisión de sentencias, no la hace a través de la legislación, no la hace de una forma ejecutiva, ¿no? Creo que esa parte es importante para poder darle a las palabras el significado que efectivamente tienen y no el que como sociedad se nos ha ido imponiendo, nos han ido inventando, ¿no? Políticas son los partidos, no, para nada. Los partidos políticos pues son una parte del desarrollo político de la sociedad política de nuestro país, de esa unión política, el partido político, pero no son la política, de ninguna manera son la política, porque, porque cuando no utilizamos esas palabras de forma correcta, entonces le enseñamos a la gente que política es lo mismo que corrupción. Ajá. Y entonces nos enseñamos, y creo que los presentes sabemos que hay una frase que yo a la fecha sigo escuchando que dice, en la mesa no se habla de política ni de religión, ¿no? ¿Por qué no se habla de política? Digo, dejando a un lado el tema de la religión, ¿por qué no se habla de política? Porque es conflicto, porque es algo malo, ¿no? Son cosas malas, la política es algo malo en nuestro contexto. Insisto, con base en esa frase, yo no la comparto. Creo que pues necesariamente hace política, insisto, o sea, indisolublemente su acción es política.
también preguntaba una cuestión de cómo hacer que los jueces tengan sensibilidad social y si esto tuviera que ser un criterio para el nombramiento. Yo me preguntaría otra cosa, y si no tuviera que ser un criterio para el nombramiento, entonces ¿para qué estudiamos ética? Y no me refiero a este curso, me refiero a la carrera, porque en la carrera tuvimos ética. Yo soy abogado y de hecho en otras carreras también se da ética. Entonces, como ¿para qué estudiar ética, no? Sería como cuando en los tiempos de Peña Nieto se quitó la materia de civismo, pues era evidente por qué estaban quitando civismo de la primaria, ¿no? Eh, lo consideraban inútil que la persona se considerara un ciudadano, ¿no? Esta cuestión estaba para pues poder platicar en esta clase, me puse a leer este libro que edita el tribunal, me parece, a ver, que se llama, perdón, Función Judicial, Ética y Justicia Abierta. Sí, sí lo edita el Tribunal Electoral. Y estaba viendo que en uno de los artículos, bueno, en uno lo escriben varias personas, escriben en este libro, y una de ellas, mil disculpas por tardarme un poco, pero no quiero decir los nombres así al aire nada más sin tener la certeza. Es Alejandro Santos Contreras, escribe Retos de la narrativa jurisprudencial para la transparencia. Y él dice algo que me parece otra vez errado. Dice, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral, además de impartir justicia de manera pronta y puntual, tienen una visión muy clara, acercarse a la ciudadanía. Y ahí yo tengo un problema, ¿no? Y se relaciona con lo que estamos viendo ahorita. Tienen una visión muy clara. ¿Necesitamos que sea una visión, pienso yo? Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser una práctica arreglada. No podemos depender de la visión del titular en turno, ¿no? Porque pues mañana llega otro y tiene otra visión. Esas expresiones nos enseñan dónde está el problema. El problema es que pensamos que es un tema de convicciones y no de regulaciones, cuando finalmente estamos hablando de la actuación del Estado, y el Estado se mueve conforme a las atribuciones que le define la ley que establece el legislativo, que es el representante del pueblo. Y bueno, pues eso, la verdad interesantísima la clase. Perdón, es tan interesante que pues me extiendo un poco en lo que digo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo, José. Totalmente de acuerdo, porque justamente creo que la idea de democracia que se había construido, ¿no? En este régimen de la transición, era una democracia que prescindía del conflicto, ¿no? Entonces, por eso la polarización es algo como indeseable, ¿no? Y lo político es todo lo que contamina lo jurídico, cuando no necesariamente es así. Entonces, efectivamente, esto, pues lo que nos hace es ampliar un poquito el debate, la visión y el papel de las y los jugadores, no solo como estas personas, ¿no? Que están en una torre de Babel y que resuelven sin mirar hacia abajo, ¿no? Sino esta reconfiguración, este nuevo papel de lo político, de lo conflictivo, como el centro, ¿no? En una clase anterior creo que dije, ¿no? La democracia tiene un elemento conflicto necesario. Para que haya democracia tiene que haber conflicto. Entonces, eso es algo de lo que había prescindido. Y desde luego, las declaraciones de muchos de estos funcionarios, no sé, yo no creo que sean malintencionadas. Es una forma de pensar la democracia muy reducida, ¿no? Si uno lee La poliarquía de Robert Dahl, si uno lee a Juan Linz, todos tienen una idea muy procedimental, en donde prescindían justamente de la parte social, ¿no? De construir. Yo estoy de acuerdo en que los jueces construyen relaciones sociales. Cuando dicen, tú eres ciudadana, ciudadano por esto o por lo otro, o no eres, o no puedes hacer, o sí puedes hacer, está redefinido la comunidad política y las posibilidades de interrelacionarse, ¿no? Entonces, estos marcos teóricos habían prescindido del elemento central que es la polis, que es la gente. Y entonces, cuando la gente toma el poder,
no les encanta porque también recordemos que esta democracia liberal está fundada en el liberalismo norteamericano que era medio aristocrático, ¿no? Era como, no, bueno, pues sí, los mejorcitos, ¿no? Y luego con tintes un tanto cuanto racistas. Entonces siempre ha habido este miedo a las masas, ¿no? Es permanente, ¿no? El miedo a las masas y entonces siempre como frenarlo, ¿no? Y esas son otras de las tensiones que vemos en la reconfiguración de los poderes judiciales, ¿no? Por lo demás, pues muchas gracias por la participación y por los apuntes que son muy pertinentes y enriquecen la clase. Muchas gracias. Y si no hubiera nada más, pues yo les agradezco. Nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar de cómo se legitima el juez constitucional, desde una parte doctrinal, pero también desde una parte de esto, de lo social, ¿no? O sea, hay un autor que seguramente conocen, Jaime Cárdenas Gracia, ¿no? Que trata este problema y les doy el concepto clave. Dice, dentro de su legitimación está dirigirse al auditorio universal. Y cuando él define el auditorio universal, uno da cuenta, ¿no? De que está apuntando en la dirección correcta porque habla justamente de la sensibilidad social, que creo que sí es un valor central para la labor jurisdiccional, ¿no? Bueno, pues gracias, buenas noches, nos vemos el día de mañana, descansen.